mantener a los empleados contentos o satisfechos es la clave hacia el éxito. Bienvenido al podcast de Get It Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de un departamento que en lo particular yo he visto que el pequeño negocio tiene un desconocimiento casi total. Y hoy quiero decirles de la importancia de conocer el departamento de recursos humanos, que es el área que se encarga de el reclutamiento y la contratación de su equipo, de sus nuevos empleados. Y también se encarga incluso del despido, y también de eso nos va a hablar un poco nuestro invitado, que quiero que él nos diga desde cuándo se dedica a los recursos humanos, para que vean que van a hablar con la voz de la experiencia. Edgardo Villanueva, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Armando. Un gran placer de compartir contigo y con el público lo que esperamos que sea información clave e importante para el desarrollo de los negocios de estos empresarios. Excelente. Bueno, voy a empezar de lleno con ese tema, porque es bien común que luego el dueño del negocio, cuando va a contratar a alguien, lo hace muy a su manera, como Dios lo da a entender. Pero, Edgardo, ¿tú qué has visto allá afuera de la cantidad de problemas en los que el dueño del negocio se mete por no saber las leyes de reclutamiento y contratación? Así es, ajá. Bueno, sí lo conozco porque a través de ya más de 3 décadas de trabajar como consultor o asesor a varias empresas, pues me ha tocado ver los errores que cometen inclusive corporaciones grandes que tienen todo un departamento formal de recursos humanos. Hasta ellos pueden cometer fallas en lo que son las regulaciones, las leyes, y por supuesto aún más existe esa probabilidad cuando es un empresario, una persona que solo o sola se encargan de tantos aspectos de lo que viene siendo su negocio. Sí. Como tú lo mencionas, vamos a arrancar con tocar el tema inicial, es decir, cuando una empresa ha tenido suficiente éxito y crecimiento, tal de que ya llega el momento de que dicen, wow, necesitamos contratar a empleados, ¿ya? Necesitamos personal, necesitamos gente, etc. Ahí es donde vienen los posibles problemas si es que no se cumplen con la variedad de leyes que aplican en este país. Y como hemos platicado tú y yo, muchas personas que vienen de países de Latinoamérica, Sí. países hispanos, pues vienen trayendo otras ideas o otras normas, otras prácticas que son permitidas en otros países, pero en Estados Unidos no. Entonces, arranquemos con este tema dando un ejemplo. A mí me ha tocado trabajar en varias partes a través de Estados Unidos, pero también inclusive en México, en Canadá, en Perú, de donde yo soy, etcétera. Okay. Y cuando yo trabajaba con muchas compañías que tenían interés en iniciar operaciones en México, cuando salió el Tratado de Libre Comercio y se comenzaron a formar tantas fábricas con que las nombran maquiladoras, etc. Entonces me tocaba ir al otro lado de la frontera, a través de Tijuana, Ciudad Juárez, etc. Y veía yo que en las grandes fábricas que estaban creciendo y contratando gente, ¿no? Se veía, por ejemplo, se podía ver unos carteles o anuncios grandes que abarcaban todo el costado del edificio y decía, por ejemplo, buscamos señoritas entre 25 años a 30 años o 35, etc. Ya, pues, ok, habían determinado que esas características eran lo que querían en sus empleados, pero eso
eso es en México. Está permitido ese tipo de discriminación, porque si estás limitándolo a un solo grupo, estás discriminando contra otro. En Estados Unidos no, ¿ya? Rápidamente entremos el tema. Si una persona está ya listos a comenzar a contratar a gente, y la palabra contratar también es peligrosa aquí en Estados Unidos, después lo explicamos, pero vamos a usar ese término. Entonces, necesito alguien que me ayude en mi negocio, porque estoy creciendo, los clientes ya son muchos, no puedo hacerlo solo, ¿ok? Es posible que pase la voz, sea formal o informal. Entonces, informal puede decir a cualquiera de sus amigos, compañeros, familiares: oye, ¿conoces a alguien que quiera trabajar en mi negocio? ¿Ya? Más formal sería poner un anuncio, sea en un periódico, un boletín o algo por el estilo. Pues en lo que viene siendo lo informal es muy, muy común en los negocios chicos, ¿ya? Sí, que yo tengo un vecino o conozco a alguien. Okay. Entonces esa persona llega, platican entre los dos y si llegan al punto, felicitaciones, sí, vas a comenzar a trabajar conmigo. Ahí también se entra en otra etapa. Ahora, si va a ser formal, aquí en Estados Unidos hay varias restricciones y varias leyes que existen por el hecho que historialmente ha habido discriminación. Entonces, hay una agencia federal a través del país que se conoce como la EEOC, Equal Employment Opportunity Commission. ¿Ya? Es una agencia federal que, pues, a través de los años ha venido analizando y creando restricciones y leyes que protegen a ciertos, lo que le llaman grupos protegidos, ¿ya? Contra la discriminación. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema de la raza de la persona, o la edad de la persona, o el sexo de la persona, o todo eso, o el estatus de matrimonio de la persona. Todo eso son categorías que si un empleador aparentemente viola los derechos de esas categorías por favorecer a otros, ¿ya? Simplemente porque les parece mejor tener solamente hombres o solamente señoritas de 25 a 35 años, eso no es permitido, mejor dicho, ¿okay? Es prohibido aquí en Estados Unidos, y puede resultar en acusaciones serias, no solamente verbales, pero inclusive legales contra la empresa. El candidato o la candidata dice: a mí no me contrataron en ese puesto. ¿Por qué? Porque soy de tal raza o de tal color o de tal religión o de tal edad, etc. Así es que los empresarios necesitan estar conscientes. Esa agencia al nivel federal, EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, abarca, por supuesto, todo Estados Unidos, pero cada estado, inclusive donde estamos tú y yo, aquí en California, por supuesto, sí, hay agencias estatales, inclusive hay agencias a nivel municipales, o sea, puede ser la ciudad de Los Ángeles o Riverside. Es que los empleadores tienen que tener cuidado de estar atentos a cómo están anunciando y cómo están buscando reclutar personal para no ponerse desde el comienzo en una violación que les podría ser costosa a lo largo. Ya. Edgardo, Labor Commission es otra agencia en la que también hay que poner atención. Sí. The Labor Commissioner es otra agencia. Sí, aquí en inglés se usa la expresión alphabet soup, porque cada agencia tiene varias letras, ¿no? Dentro de alfabeto, dentro. EEOC, en California, DFEH, Department of Fair Employment and Housing, por ejemplo, ¿no? Ya. The Labor Commissioner, que determina cuestiones de salarios, etc. Sí, hay múltiples agencias. A nivel federal también existe el DOL, Department of Labor, que abarca todo Estados Unidos. Pero recuerden, cada sección, cada región también tiene la libertad de establecer sus propios reglamentos, ¿no? Así es que cualquiera que nos esté escuchando debe estar atentos qué aplica en el lugar donde es su negocio. Así es. Eduardo, yo creo llamaremos a la audiencia. Tanto agencia a la que hay que rendirle cuentas. Cuando uno es dueño de negocio, uno está, pues, el
El entregar nuestro servicio o producto nos toma casi todo el día. Y aparte hay que entender estas leyes. Si yo no tengo tiempo, si soy dueño de negocio, ya sea que trabaje con un empleado o con 10, ¿a quién podemos pedir ayuda? Quiero poner un ejemplo. Cuando uno necesita ayuda con sus finanzas, uno hace mano de un contador, de un CPA, de un especialista en inversiones en finanzas. Cuando uno quiere ayuda en el departamento de recursos humanos, en contrataciones, reclutamiento, ¿a quién debemos de buscar, Edgardo? Bueno, en este mundo que vivimos ahora con los avances en el Internet, tecnología, pues honestamente, cualquiera puede hacer su propio reviso, su propio estudio, entrar a las variedades de páginas web que pueden existir, etcétera, ¿ya? Y muchas de las agencias para que estamos hablando, inclusive pueden ofrecer consejos o ayudas en español o en varios idiomas. Como sabemos, este país es muy se acomoda a eso. Pero es un mundo grande, tú mismo lo has dicho, ese propio empresario está ocupado con su negocio, con el equipo que necesitan, hacer su programación de marketing, etc. Okay. Entonces, en forma más práctica, pues obviamente a eso me he dedicado yo, por ejemplo, ¿no? Así es que hay gente, hay agencias, programas como este que ayudan pues a la persona, ¿no? Entonces pueden contactarse con un consultante, un asesor, en lo que específicamente sea recursos humanos. Ahora, si el problema ya ha avanzado y se ven involucrados ya en un reclamo formal contra la empresa o en un juicio formal contra la empresa, pues inclusive probablemente va a necesitar los apoyos, la ayuda de un abogado, ¿no? Especialista nuevamente en eso, ya en este caso employment law, leyes de empleo, porque puede ser un abogado de otros asuntos, ¿no es cierto? Así es que correcto. De buscar ayuda profesional, por supuesto, si es que no encuentran las soluciones por su propia cuenta, haciendo sus estudios en el Internet y eso. Pero hay muchos recursos. ¿Sí? En mi caso, como repito, he tenido el gusto de ayudar y trabajar con muchas empresas, desde grandes empresas, aerolíneas, cadenas de hoteles, etcétera, hasta una tienda que es familiar y tienen 2 o 3 empleados, ¿ya? Así es que sí, busque recursos, porque el impacto, las consecuencias pueden ser fuertes, no solamente económicamente, inclusive en ciertos casos violaciones de leyes, pues obviamente podrían causar hasta, en casos más extremos, el caso más extremo podría causar hasta el problema de algo criminal o llevar el dueño a la cárcel, etcétera. Y han habido cuando el dueño o la empresa simplemente ignora o conoce y ignora, ¿ya? Una cosa es no conocer la limitación, otra cosa es saber que esto está mal y hacerlo de todas maneras, ¿no? O cometer la Entiendo. Me decía un abogado, Armando, el no conocer la ley no te defiende. El decir yo no sabía no te va a servir de nada. Al tú haber seleccionado ser dueño de negocio, es tu obligación entender estos temas. Y es por eso que nos gusta mucho traerles estas pláticas, estas conversaciones, charlas, para que la gente se informe y luego vaya con el especialista de lo que esté buscando. Edgardo, platícanos de los 3 errores más comunes que tú has visto que se hacen a la hora de reclutar, de contratar personal. ¿Y qué le pasa a la persona que va a agarrar su primer empleado o a la persona que ya tiene 20 empleados? ¿Cuáles son los 3 casos más comunes que has visto? A ver, ok, sí. Vamos a comenzar con errores, etcétera, al principio. Ya hablamos de la idea, inclusive, de publicar, ¿no? El trabajo que estás buscando. Eso. La regla general es publica qué es lo que buscas en el trabajador. No que, repito, no,
eliminando qué edad o qué esto. Ahora, si fuera, por ejemplo, decir, necesito un mínimo de X edad para no estar contratando a niños, por ejemplo, ¿no? de menores de edad, ahí sí hay una plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo anuncias tu trabajo? Tiene que ser específico hacia lo que es el trabajo. ¿Qué busca? De ahí, la entrevista con la persona, ¿no? La persona llega, los candidatos, va a haber una plática, van a haber preguntas, respuestas, ¿ya? Ahí también, si, por ejemplo, una de las primeras preguntas al aplicante es, y dígame, señorita, ¿cuántos años tiene usted? Sorpresa. Por decir, ¿ya? Ok, señor, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? Porque posiblemente le parece, no, ya está muy avanzado de edad, ya está muy viejo, etcétera. Porque hay leyes que protegen eso también, ¿no? Hay otras siglas, ADEA, Age Discrimination Employment Act, o sea, la ley que protege contra la discriminación hacia la gente avanzada de edad. Ya, y una compañía dice, bueno, ya esta persona ya tiene 50 años, mejor voy a contratar un joven de 25, 28, ¿sí? Pues se está exponiendo a ese tipo de... Así es que la entrevista tiene también que llevar una guía. Inclusive, un paréntesis, antes de la entrevista es muy posible de que la persona llene lo que le llaman pues una aplicación, ¿no? Un formulario, tu nombre, tu dirección. Muchas compañías todavía usan aplicaciones que son antiguas. ¿Por qué? Porque hacen preguntas ahí. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres casado, casada? Etcétera. Así es que la aplicación misma, el formulario mismo. Hay que revisarla. Lógico. Ok, entonces anuncios es número uno. Segundo, la entrevista, el proceso de analizar al empleado. Y de ahí se me ocurre que la tercera podría ser, si tú ves que, ok, esta persona me parece bien, ¿no? Nuevamente, tomando en cuenta, la entrevista tiene que ser dirigida a los requisitos que buscas en el trabajador para poder cumplir. No se puede decir, no, pero este trabajo es solamente de hombres. Lo he escuchado en muchas situaciones. No, esta categoría de trabajo es solamente para los hombres. No, pueden haber damas o señoras o señoritas que sean capaces. Ya, ok. Entonces, anuncios y avisos, la entrevista en general y las preguntas que pueden ser, simplemente limiten sus preguntas hacia el trabajo. ¿Sabes? ¿Conoces de esta máquina o has hecho este tipo de trabajo en otros sitios? Cosas así. ¿Okay? Ahora, tercero, podría ser una categoría mucho más amplia, que es que una vez que lo contrates a la persona o lleguen a un acuerdo, ¿ya? Y todavía no hemos hablado de sistemas de pago, de compensación, salario mínimo, todo eso es otro tema, pero una vez que lo contrates, puede ser misclasificación, o sea, clasificarlos incorrectamente dentro de la ley. Rápidamente, porque es un tema muy amplio, pero aquí en Estados Unidos, y nuevamente repito, conociendo, por ejemplo, donde estamos tú y yo en California, pero es universal. La idea de que si ese empleado va a ser pagado por hora o por salario, ¿ya? Se conoce así, ¿ok? Te voy a pagar X cantidad por salario. Entonces, lo que trabajes, en las horas que trabajes, eso es lo que vas a ganar, ¿ya? O si va a ser pagado por hora. Ahí entran leyes sobre overtime. Entonces, si el empleador clasifica equivocadamente a la persona y llega inclusive si llega a un acuerdo, pero fuera de lo que pide la ley allá, y lo clasifican por hora, o digo por salario, cuando debería ser por hora, por ley, y hay varias indicaciones de quién es quién.
pues ahí puede comenzar a cometer errores, ¿ya? Entiendo. Nuevamente, sin entrar en muchos detalles así legales, pero existe lo que le llama empleados exentos y no exentos. Es decir, hay una ley que dice los empleados que son cubiertos bajo que no son cubiertos bajo esta ley, no les aplica, son exentos de la ley, pero los otros son no exentos de la ley, casi como al revés, pero ok. Entonces la ley aplica a ellos, específicamente con el tema de quién le corresponde recibir overtime, pago extra, cuando trabajan más de su tiempo. Así que misclasificación o falla de clasificarlos correctamente, después inclusive de aceptarlos, ¿no? Como empleados. Sí. Y una subcategoría a eso de la misclasificación, y rápidamente, sería el tema de ser empleado de la empresa versus contratista independiente, ¿ya? Independent contractor, ¿ya? Muy común que cometen ese error y la verdad Bastante. muchas veces intencionalmente por no saber las consecuencias. Explíqueles más de esta que quiero que pongan atención. Ya, ok. Mire, tú contratas a alguien para que trabaje dentro de tu tienda, tu negocio de jardinería, tu fábrica. Ok, tú lo estás contratando como empleado tuyo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a hacer lo que tú le pides, va a tener que cumplir con tus reglas, tus políticas dentro de la compañía, tus expectativas, etc. Tú estableces todo eso, ¿ya? Eso es una persona que es empleado, no contratista independiente. Contratista independiente sería si tú contratas a un pintor para que venga a tu negocio y le digas, ok, quiero que me pintes estos cuartos, estas oficinas o mi tienda o lo que sea. Y esa persona pues es pintor. Y entonces tienes tu negocio de pintura y viene y tú lo estás contratando y él puede establecer su precio, ¿no? Y decir, bueno, te voy a cobrar esto, te voy a cobrar el otro, o puedo trabajar y voy a terminar el trabajo, pero estoy ocupado con otros proyectos, va a ser dentro de 2 semanas. Esa persona está estableciendo sus condiciones, ¿no? De cómo va a trabajar aún por fin, ¿okay? Entonces, ese sí es más cerca a ser clasificado, casi seguro, como independent contractor, contratista independiente. Pero el otro que viene y que entra a las 7 de la mañana y sale a las 3:30 y está ahí moviendo tu material, etcétera, ese es tu empleado. Y ahí tienes que considerar pagar sus impuestos correspondientes de deducción de su cheque, tienes que considerar tener un seguro que le llaman workers' compensation por si acaso se accidente, etc. Entonces, falla de clasificarlos correctamente, nuevamente puedes resultar en serias consecuencias para una empresa. Por ejemplo, si una persona efectivamente debería de haber sido siempre empleado, no exento, o sea, cubierto por la ley de overtime, y no le pagabas overtime, y un día esa persona se entera, ¿no? Y dice, le cuenta a alguien, un vecino o alguien le dice, mira, ahí están abusando de ti. Esa persona presenta una queja, el gobierno viene y investiga esa queja o se contrata un abogado, ¿ya? Y no solamente puede ser la multa, el hecho de pagarle el tiempo extra que le debías de la semana pasada, puede ser retroceder años atrás y tener que calcular. Así es que clasificarlos correctamente, una vez contratados, después de haber pasado todas esas restricciones, podría ser lo que diríamos ser el tercero de los tres problemas, áreas de problemas en el comienzo de la relación de empleo con el público, con los empleados. Voy a resumir lo que nos acaba de compartir Edgardo, que está buenísimo. Los 3 errores muy comunes a la hora de contratar personal o de reclutar. El número 1 es la manera en que anuncia la posición, la oferta de trabajo, ¿sí? No incluya, por ejemplo,
cosas como la edad que quiere y otras cosas que debe de considerar. Número 2, a la hora de entrevistarlo, no pregunte la edad o no pregunte el estatus marital, que no es correcto en este país. Y número 3, caer en algo que se llama clasificación errónea, misclassification. Y habló de 2 categorías. Él da énfasis, Edgardo, en que regularmente usted va a quedar como empleado que se le paga por hora. Hay otra clasificación donde tiene un salario fijo, donde la idea es que mejor se asesore para ver si esa persona puede ser clasificado por salario y no por hora. Y la otra subclasificación que nos daba era de que ponemos a empleados como si fueran contratistas. Y yo quisiera que Edgardo retomara este último punto. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer eso erróneamente? De decir, pues eres mi empleado, pero por razones que ellos toman, le empiezan a pagar sus cheques como si fueran subcontratista. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa persona si, digamos, lo auditan o lo descubren o lo reportan? Ya, tú lo has dicho, si se descubre, porque quién sabe, ¿no? En este momento estamos conversando y cuántos negocios pueden existir ahorita donde hay ese tipo de relación informal, ¿no? Te pago X cantidad por este proyecto o por este trabajo. Ok, hay gente que pues se sienten cómodos siguiéndolas haciendo y posiblemente o quién sabe nunca se descubre. Pero ¿qué pasa si un día ese propio empleado o alguien, un familiar, ¿no? Le dicen, mira, me acaban de decir que esto está incorrecto y esa compañía te debe X cantidad. Esa persona que era muy amigable, que se llevaba muy bien, que fue todo hecho muy informal, podría, y lo he visto, ya sale, dice, no, esto está equivocado. Y comienza, por supuesto, el proceso de implementar una queja, ¿ya? Las consecuencias, pues, económicas podrían ser serias. Pueden haber multas, pueden haber pagos retroactivos, hay veces por años, ¿ya? Y no solamente para ese empleado. El gobierno, si viene e investiga tus libros y ves de que has violado la ley con ese empleado, pues es posible que lo hagas con otros empleados también. Y esa auditoría por parte del gobierno va a abarcar a todos los empleados, ¿ya? de esa empresa. ¿Ya? Ahí es donde tienes que buscar probablemente hasta un abogado que te ayude a negociar con el gobierno, pero igual. Y como consecuencia, nuevamente, como lo dije anteriormente, si un empleador conoce que eso no está bien, pero lo sigue haciendo y lo agarran violando esa ley, pues ya cuando es así a voluntad, ¿no? Ya es voluntariamente que está violando la ley, ya willful, le dicen en inglés, es willful, ya lo hiciste sabiendo de que estaba equivocado. Ahí sí vienen más serias consecuencias, inclusive multas más altas, o si se trata de alguna violación de términos de seguridad, de protección para los empleados, porque hay otras agencias, OSHA, OSHA, etcétera. Pues ahí sí posiblemente hasta tiempo de cárcel, sentencia de cárcel para el dueño, ¿no? Así que evitarlo, ¿no? Es lo que creo que estamos de acuerdo, que estamos tratando de imponer. ¿Que es difícil? Pues sí, hay gente que se dedica toda su vida a estudiar eso, pero que en general, una vez establecidas ciertas parámetros o reglas, pues no, el negocio puede seguir adelante, ¿ya? En otro tema o en otra situación se puede cubrir el tema del pago propio. Solo me adelanto explicando, por ejemplo, la práctica común de pagar en cash, en efectivo, ¿ya? Me ganaste el comentario. Ya. Sí. Eduardo, realmente, ¿qué tan riesgoso es el hábito, la mala costumbre de pagar efectivo? ¿Qué tan peligroso es para el dueño del negocio y también decirlo para el empleado? Sí. Pues muy peligroso. Principalmente porque la forma correcta de hacerlo es decir, ok, yo te voy a pagar X cantidad por cada hora que trabajes. Entonces trabajaste X cantidad de horas y te pago eso, pero todos sabemos que el cheque final no es ese. Hay que deducir, hay que reducir. ¿Qué cosa? Impuestos, número 1, ¿ya?
tanto de que son pagados por la compañía sola, por ejemplo, el famoso Unemployment Insurance. Si alguien va a colectar, dicen, no, voy a colectar desempleo porque perdí mi trabajo, lo que sea, o dicen, total, he venido pagando yo, por años vengo pagando de mi cheque eso y nunca he colectado. Pues no, el empleado no ha pagado ni un solo centavo, todo eso es pagado por el empleador, ¿ya? Pero hay otros, State Disability Insurance, ¿ya? Ese sí es compartido, pagado mitad por el empleador, mitad. Ok, entonces, repito, ese es otro tema, pero entonces, si uno paga en efectivo, o inclusive con un cheque personal, toma, cámbialo en la esquina, o en la licorería, o en tu banco, ¿no? Muchas personas no tienen, ok, pero no hay ninguna deducción, no hay ningún récord. ¿Quién está perdiendo dinero ahí? El propio gobierno está perdiendo, porque no está colectando impuestos que le corresponde al gobierno. Así es que no les gusta eso, y efectivamente ahí es donde pueden venir, ¿no? Mucho más problemas. Así es que el pago informal, sin talones de cheque, sin récords, ¿no? de contabilidad sobre deducir esto y mandar ese dinero que le deduciste del cheque de la persona, mandarlo al gobierno, está registrado con tus licencias, etcétera. Todo eso es parte de tener pues una empresa legítima, ¿no? Y esperemos eliminar los problemas que pueden ser. Cuando te metes con el dinero del gobierno, pues estás tomando un gran riesgo, ¿no? Que se enteren. Y, hey, ¿dónde está nuestra parte? Nunca lo has hecho. ¿Ya? Dios nos libre que un empleado se lastime en el trabajo, tenga un accidente, ¿ya? Y efectivamente en base de eso, y si el empleador no tiene ese seguro de workers' compensation o compensación al trabajador, ¿ya? Y se descubre que el accidente es directamente relacionado al trabajo que estaban cumpliendo, pues obviamente va a salir a flote, va a salir muchas verdades que estaban escondidas. Y cuando eso ocurre, sea en la vida personal de cualquier persona o en un negocio específicamente, pues ahí es donde vienen los más grandes consecuencias. Recuerde, hay millones de negocios pequeños. No todos están hoy día en la corte o en la ley. ¿Por qué? Porque pues han tomado el tiempo de establecerse correctamente, ¿no? Y así poder crecer su empresa con la conciencia tranquila. Edgardo lo dejó muy claro, no le conviene, no vale la pena pagar efectivo, pagar de manera informal, le va a ir muy mal. Quiero expandir preguntas que me hacen, Edgardo, de este tema. Me dice el pequeño negocio Armando, pues a mí me dijeron, y no voy a decir el profesional, porque luego piensan que estamos en contra de ellos, ¿no? Pero sabemos que están mal informados. Pues yo ocupo a personas, pero me dicen que no ocupo ponerlo en payroll, porque le pago muy poquito, que no ocupo ponerlo en nómina, porque nomás me trabajó 1 hora, me trabaja 5 horas al mes, nomás me trabaja en el verano, nomás lo ocupo para un evento. ¿Es correcto eso de que hay que pagarle fuera de nómina de payroll cuando es temporal o muy pocas horas? ¿O el negocio es muy pequeño? Sí, tal como presentas tu pregunta y tu ejemplo, sí. Hermano, por supuesto, se podría decir estrictamente, ¿no? A ver, voy a contratar a esta persona, va a venir, va a trabajar conmigo 1 semana. Técnicamente es tu empleado por 1 semana. Ahora, no quiere decir que al fin de la semana puedes decirle adiós, ¿no? Y puedes decir, se acabó el trabajo, ¿ya? Pero si esa no es la intención. Entonces, a lo que voy es de que eso merecería, caso así, podría merecer una investigación más profunda para ver si el tipo de trabajo que le estás pidiendo que haga, si es que puede ser que ahí sí califiquen como contratistas independientes, porque es algo temporal, que generalmente no es relacionado al negocio fijo, ¿ya? Al negocio, ¿ya? Entonces,
Si tú, por ejemplo, no sé, se me ocurre, tienes una tienda y contratas a una persona que venga y que te haga jardinería o limpieza por afuera de tu tienda, ¿ya? Esa persona podría ser clasificado como contratista independiente. Podría. ¿Por qué? Porque él no va a estar vendiendo detrás de la caja registradora o trabajando dentro de la tienda, sino más bien como jardinero, podríamos decir, usando ese ejemplo. Okay, entonces, sí hay posibilidades, tal como tú los describes, así de corto plazo, depende, ¿ya? Se me olvidó de mencionar al público y nuevamente para informar y no para complicar, pero hay que hablar un poco de todo. En el estado de California, por ejemplo, y también en muchos otros locales o sitios en Estados Unidos, pero hablando de aquí, la Corte Suprema sacó han habido varios casos de qué constituye un contratista independiente y qué no, etc. Y si la gente busca, o con todo gusto les hago llegar la información, ¿no? Sobre lo que le llaman la prueba tan simple como ABC, ¿ya? La prueba ABC test, ¿ya? Y al leer los detalles de ese reglamento, pues el gobierno, bueno, la Corte Suprema ha establecido varias características, ¿ya? A, B y C, que pueden ser útiles para determinar si cumples con lo que dicen esas reglas, esas características bajo el ABC test, ¿ya? Entonces, sí, esta persona puede ser clasificada como contratista independiente, ¿ya? Si no, pues no, ya, tomas tu riesgo, ¿ya? Así es que sí pueden haber casos gris, ¿no? O sea, no son específicamente, pero sí te aseguro que si contratas a una persona y le dices vas a comenzar el lunes y vas a trabajar 4 días a la semana o 5 días a la semana y vas a entrar a las 7 de la mañana y sales a las 4 de la tarde y esto y el otro, pues es casi cierto que esa persona va a ser vista y clasificada como un empleado de la empresa, no un ayudante pasajero, ¿no? Así es. En otros episodios atrás practicaba con Filiberto, que él trabaja con el Labor Department, y nos dio 7 puntos. Ahorita me acordé de uno. Nos dice, Armando, si la persona va a usar el equipo de la empresa, es empleado. Quiere ser subcontratista, ellos tienen que traer su equipo, su vehículo. Sí. Otro punto que nos compartió, que lo mencionaste. Armando, si tú le vas a decir el horario a qué hora va a llegar y se va a ir, bueno, esa persona trabaja bajo tus reglas, es tu empleado, dice. Un contratista, tú le vas a decir lo que quieres y él sabrá a qué horas llega, a qué hora se va, y tiene un periodo de que va a llegar y se va a ir. Si resulta que está todo el año contigo, Armando, es tu empleado. Así es. Sí, por supuesto. Estamos hablando de lo mismo. Creo que el amigo se refería a varios temas que son indicados a nivel nacional por el Department of Labor. Correcto. De Estados Unidos, ¿verdad? Ok, perfecto. A la prueba esta ABC, yo me refería que existe todo eso, pero también aquí en el estado de California, la Corte Suprema, después de muchos casos, sacó ese ABC test como una guía específica a este ambiente. Por eso cada persona que nos escucha tiene que estar consciente de lo que es la ley federal. Pero sí, es muy correcto lo que platicabas con el señor. Ese test ABC, no sé si lo recordarás, en dónde pueden las personas descargarlo o verlo para que se lo apliquen y se den cuenta si tienen a un empleado o un contratista. Pues mira, te digo más fácil, porque la dirección larga de la página web, pues la consigo en mi computadora en un instante, pero si alguien quiere entrar y hacer un escaneo o una búsqueda de Google, ponte, ¿no? Y simplemente pone California ABC Independent Contractor Test, ¿ya? Va a salir ahí.
va a salir ahí, ¿ya? Tanto artículos sobre el tema, muchos artículos escritos por abogados, por él, como también hasta la propia decisión, ¿no? Que oficial que salió. Así que en este mundo se encuentra todo, ¿no? En el Internet. Pero, repito, como dijimos antes, si una persona dice, pero a ver, ¿a dónde comienzo? ¿Cómo hago? ¿Qué esto, que lo otro? Y busca un recurso, ¿no? Pues con todo gusto, ¿no? Inclusive, antes de terminar, vamos a aclarar de que por mi parte dispuesto a contestar preguntas de alguien, información que se les puede compartir, ¿no? ¿Ya? Inclusive con una oferta especial para nuestro público. Edgardo, ¿en qué número de teléfono o en qué correo electrónico o en qué sitio web podemos encontrar más información de ti? Pues si alguien quiere consultarte e informarse más de este tema de contratación de reclutamiento. Bueno, ya un correo, email o electrónico me llega a mí, dice, hoy quisiera establecer una cita, ¿ya? Pues buscamos un momento mutuo. ¿Ya? Así es que mi correo directo, y sería un placer platicar o tener contacto con la gente, comienza con mi primer nombre, Edgardo, 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 @ y después el nombre de mi empresa, EMSI Consulting, en inglés TING, ¿no? .com, ¿ya? Así que repito, Edgardo, @ EMSI Consulting, toda una sola palabra, .com. Es uno. Mi página web es el otra vez emsiconsulting.com, ¿ya? Ahí también van a encontrar cierta información sobre los servicios que ofrecemos, etc. Pero también le voy a decir, Armando, si alguien que está escuchando esto ya se ve en un serio, una situación seria, ¿ya? A recibir una notificación, una amenaza inclusive de un juicio, si no me corriges esto, voy a contratar un abogado, etc. Si es algo urgente, pues hay que entender que eso requiere acción intermediaria. Y con gusto comparto mi número de teléfono, el 312-623-7890. ¿Ok? Edgardo, @ MC Consulting, www.emsiconsulting.com o mi número, ¿ya? Y pues con todo gusto, al público que nos está escuchando, mencionando tu programa, pues no hay problema, no va a haber ningún costo por una consulta inicial, ¿no? Podemos resolver muchas cosas, o por lo menos enterarnos y guiar en muchas cosas en el espacio de una conversación de 15, 20 minutos o en una cita. Escríbame, hacemos una cita y ahí estamos para comenzar a orientarlos correctamente, ¿no? Los felicito a eso. No, pues gracias a ti. Te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado para compartirnos este tema tan importante de reclutamiento y contratación en los negocios. Así sea su primera contratación o ya tenga más de 20 empleados. Si por algo iba manejando, iba escuchando usted este episodio y no alcanzó a tomar nota, cuando llegue a casa, a su destino, tranquilamente regrese a la página de este episodio y va a ver la información de contacto de Edgardo. Y también, si este episodio le fue útil, regálenos 5 estrellitas o el review que usted quiera. Comparte este episodio, que así nos apoya en gran manera para que más emprendedores, dueños de negocios, escuchen estos episodios que les son de mucho valor a todos ustedes. Edgardo, antes de despedirnos de este episodio, ¿algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia? Sí, me nace con mucho gusto y legítimamente decir que esa persona que está escuchando esto y está tomando notas o está pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque está contratando a gente, o tú mismo lo has dicho, si ya tienen empleados, pero dicen, ay, mejor creo que hay que arreglar las cosas antes que se pongan peor. Esas personas, pues las aplaudo. Quiere decir que su negocio está funcionando. Dejaste de ser yo le digo en inglés,
solopreneur, entrepreneur, pero solopreneur, solo empresario, y ahora vas a ser empleador. Está creciendo tu negocio. Sí. Te felicito, los felicito, pero hacer las cosas correctas va a salir mejor también, porque el empleado se va a sentir más motivado, más comprometido al negocio, cosa que podríamos hablar en otro tema, ya la motivación del empleado, porque hay muchas regulaciones que aplican aún después de ya entrar al trabajo, a trabajar. Entonces, una persona que no tiene conflictos y piensa que se les paga bajo lo que la ley indica, etcétera, todo eso son grandes beneficios para el mantenimiento y el desarrollo aún más de sus de su negocio, ¿no? Mantener a los empleados contentos o satisfechos es la clave hacia el éxito. Edgardo, te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar. Gracias por compartir con la audiencia toda tu experiencia y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos compartas más de este increíble tema de recursos humanos que es muy extenso. Éxito y hasta pronto. Con todo gusto, gracias. Acabas de escuchar el podcast de Get in Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.